Traigo 3 ejemplos, son de respuesta cortas, pero creo que sí me va a dar tiempo de verlos ahorita, porque tienen que ver con tal vez un poco lo que se ajusta al formato de evaluación que vamos a tener. No digo que todo vaya a ser así, van a haber algunos cálculos y bueno, tenemos que ver esa parte, pero bueno. Tiene que ver con dispersión, con el tema de dispersión. Y dice, la curva de dispersión de 2 secciones de un gas ionizado, un plasma, no importa lo que sea. Pero vean que la curva de dispersión es una curva de omega, aquí dice K, que en realidad eso es para beta. Por eso es curva de dispersión. Y dice, se muestra en la figura 3, donde omega es la frecuencia angular, K, también llamado beta, es la constante de fase. Todo bien ahí. Entonces, de las afirmaciones siguientes, ¿cuáles son verdaderas? Dice, la primera. En la sección bulk plasmons, que es esta línea continua que está acá, ¿verdad? Bulk plasmons, entonces sería la línea que vemos ahí. No lo pude marcar. Ahí está, bulk plasmons. Dice, la velocidad de fase es prácticamente constante para Ks altos. ¿Qué opinan ustedes ahí? ¿Se acuerdan? Eso lo vimos la clase pasada y hicimos una gráfica, nuestra referencia. En este caso era un beta, un omega y utilizamos una curva como así, fue la que nosotros utilizamos. Y, perdón, casi me cae el lápiz dijimos que la velocidad de fase de una onda característica es la pendiente que se da desde el inicio hasta un punto en particular. Entonces, qué sé yo, aquí, por ejemplo, esa es la velocidad de fase en ese punto. Si yo quiero averiguar la velocidad de fase aquí, entonces tengo que trazar una línea recta desde aquí hasta ese punto, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las velocidades de fase en cada frecuencia. Y también vimos la velocidad de grupo. La velocidad de grupo, recuerden, conceptualmente, tiene la diferencia de que es la tangente en una frecuencia particular. Por ejemplo, ahí, así como la dibujé, sería ahí en esa frecuencia, que es donde es tangente, la lineacita, ¿verdad? Es lo que llamamos velocidad de grupo. Mientras que la velocidad de fase es la pendiente de esto, ¿verdad? Velocidad de fase, pero va cambiando para cada frecuencia. Por eso es que recuerdan que teníamos que para cada componente había una velocidad de fase distinta. Entonces la pendiente en cada punto, mientras que la velocidad de grupo es la pendiente en el punto donde es tangente, ¿verdad? Ahí es donde tenemos. Entonces el punto A dice, en la sección bulk plasmon, la velocidad de fase es prácticamente constante para K altos. Vean que aquí está K, aquí están los valores altos. Entonces, ¿qué me doy cuenta ahí? ¿Qué es lo que tengo que revisar? Tengo que revisar cómo es precisamente la pendiente para valores altos. Valores altos, desde aquí hasta aquí. Esa es una velocidad de fase. Valores altos, desde aquí hasta aquí. Otra velocidad de fase, de aquí hasta aquí. Brinca mucho, no se quiere acomodar a donde yo quiero. Debería jalar todo desde aquí mejor. Desde aquí hasta un valor por aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué me doy cuenta? De no, para valores altos, todas las pendientes son diferentes. Eso en cuanto a velocidad de fase. Todas las pendientes ahí son diferentes. Entonces, ¿qué puedo decir de ese primer punto? Falso. ¿Verdad? No hay mucho que hacer. B. En la sección bulk plasmon, la misma curva,
La velocidad de grupo es prácticamente constante para Ks altos. ¿Qué opinan ahí? Voy a borrar esto porque va a estorbar. ¿Qué opinan ahí para ese caso? Velocidad de grupo, o sea, la línea tangente para valores altos. Ahí no sería verdadera porque la tangente va a quedar como sobre la misma línea. Sí sería verdadera, más bien. Correcto. Sí, vamos a ver, es que el programilla tampoco muy flexible para dibujar las líneas, ¿verdad? Pero sí, digamos, casi que esta cosa es como ahí se acomodó más o menos. Si vemos ahí, muchas gracias por la respuesta. Es correcto. Todos estos puntos tienen la misma tangente. Todos estos puntos tienen la misma tangente. Entonces, para valores altos de K que me encuentro, que la pendiente, que es la velocidad de grupo, es constante. Entonces ahí es verdadera. Gracias. Pregunta C, para que nos dé chance de ver todo. En la sección Surface Plasmons es esta que está aquí. Voy a cambiar el color de resaltado. Surface Plasmons es la línea discontinua con puntitos, o sea, es esta que va acá. ¿Verdad? Dice, la velocidad de fase es igual a la de grupo para valores bajos. ¿Qué opinan ahí? Para valores bajos en esa línea, la velocidad de fase es igual a la velocidad de grupo para valores bajos. También va a ser verdadera porque van a quedar como en la misma línea. Correcto, correcto, gracias. ¿Verdad? Si revisamos, vean aquí, si yo saco como aquí, todos esos valores es una misma pendiente que va a ser igual para velocidades de fase y velocidades de grupo, ¿verdad? Entonces sí, correcto, va a ser verdadero. Muchas gracias. Y la última, la D, dice, en la sección Surface Plasma la velocidad de fase es igual a la de grupo para valores de K altos. Creo que ya eso se explica más, un poco más, ¿verdad? Valores altos de K, estamos hablando por aquí. Y dice que la velocidad de fase es igual que la de grupo. Bueno, si yo saco la de grupo es más o menos de como por aquí, ¿verdad? Y si saco la de fase, es desde aquí, de hasta ahí. Absolutamente nada que ver, ¿verdad? Falso también. Eso es para entender un poco esa diferencia entre las velocidades de fase. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces avancemos al otro. Dice, un semicilindro, de vidrio, un semicilindro de vidrio con un índice de refracción de 1.5, ¿verdad? Que es este que está aquí abajo, la parte de acá. Se coloca con la parte plana hacia arriba y se le coloca una gota de aceite encima, como se muestra en la figura 1. Cuando un rayo de luz se dirige radialmente hacia el aceite, la reflexión total ocurre si zeta supera los 53 grados. Entonces pregunta, ¿cuál es el índice de refracción del aceite? Eso es una característica de Snell, básicamente, ¿verdad? Lo que se está preguntando ahí es una cuestión de Snell y se está diciendo, bueno, que cuando un rayo de luz se dirige radialmente hacia el aceite, la reflexión ocurre si se supera los 53 grados. Entonces, ¿qué podemos decir de 53 grados? Que es el ángulo crítico, ¿verdad? Ese es el ángulo crítico, 53 grados. Es lo que está diciendo. Entonces, tengo lo que es el ángulo crítico, ¿verdad? Básicamente. Entonces, simplemente ya sé, digamos, cuál es la
relación, sen de ángulo crítico es igual a N2 sobre N1, ¿verdad? Es lo que tengo ahí. Y entonces simplemente, ¿quién sería N1 en ese caso? El N de vidrio, ¿verdad? Y el N2, que ese ya se conoce, que es igual a 1.5. Y el N2 es el del aceite, que es la incógnita, ¿verdad? Entonces, de súper fácil, ¿verdad? O sea, N aceite sería igual a 1.5 por seno de 53 grados. Y eso da 1,2. Es un cálculo sencillo, fácil de hacer, ¿verdad? Nada más de ubicarse un poquito ahí, bien, y entender el problema físico como tal, ¿verdad? Eso siempre es importante. ¿Alguna pregunta? Bien. El otro que está ahí, también es de algún examen viejo, dice: si una onda plana uniforme en un medio indeterminado, no sabemos el medio, pero está especificada por este campo, ¿verdad? Ahí está la ecuación. De repente no se ve tan bien, voy a escribirla aquí un poco más en grande, aunque sea con mi letra, pero E a la menos J KX más θ en dirección Z más 15 E a la menos J KX en dirección Y voltios metro, ¿verdad? Y entonces dice, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones o marque las verdaderas, ¿verdad? Respecto a ese campo que está ahí. Antes de leerlas, uno siempre tiene que analizar, bueno, ahí tenemos que viaja en un plano, o está definida en un plano ZY, y que viaja en dirección X, ¿verdad? Entonces es la forma en que está viajando esa onda, digamos. Tenemos esto, nosotros hemos partido siempre de esta relación, entonces tenemos un E que está viajando en el plano ZY, ¿verdad? En este plano es que se están proyectando, ¿verdad? Y la onda viaja en dirección X, o sea, la onda viaja para allá, y va el vector de pointing, va para allá, y en algún lado sobre este plano es que se proyectan los vectores de ese campo eléctrico hoy, ¿verdad? Sobre ese plano es que se tiene ahí el viaje de la onda, ¿verdad? Entonces dice, el campo tiene polarización lineal y viaja con un ángulo de 33.4 respecto al eje Z, ¿verdad? Entonces ahí es cuestión de revisar. Bueno, ¿tendrá polarización lineal ese campo? O sea, yo puedo decir, sin lugar a dudas, que eso pasará. Bueno, me dicen un ángulo, es este ángulo, ¿verdad? Que está ahí. La componente en Y son 15. Y la componente en Z son, son 10. Ahí. Entonces ahí lo que hay que sacar es el ángulo, y luego para que vaya de forma polarización lineal, perdón, lo que necesito es que estén en fase o en contrafase totalmente, ¿verdad? Eso va a depender pues de ese ángulo que esté ahí. Si el ángulo es 0 o 180, sí podría decir que es lineal. Entonces habría que ver cuánto es ese ángulo.
No tengo aquí el cálculo de ese. Nada más sé que esa no es la respuesta, entonces esa no es verdadera. Me imagino que es que ese ángulo no está dando ahí el valor. Ya les estoy robando tiempo, entonces, pero yo no puedo asegurar que sea lineal porque no sé el valor del ángulo, ¿verdad? Entonces, para que sea lineal, yo necesito que el ángulo sea 0 o 180, ¿verdad? Y habría que sacar ese angulillo ahí, ¿verdad? Que se puede sacar como un arcoseno de 15 sobre 10. A ver, alguien escribió por acá. Son 56 grados. Ok, entonces es falso. Gracias. Esteban, gracias. Entonces sí, ahí tenía anotada que era falso y se me olvidó buscar eso. Luego dice, el campo tiene polarización lineal solo si θ es 0 y si θ es más o menos 180. Verdadero, ¿verdad? Entonces esa sí se marca ahí. Esa es verdadera, ya lo decíamos. Luego, el campo tiene polarización circular si es θ más menos 90. Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque para que sea circular tiene que cumplirse que sea más o menos 90, pero también necesitamos que las magnitudes sean iguales. O sea, necesitaríamos ahí que el EZ, la magnitud de EZ, sea igual a la magnitud de Y, ¿verdad? Para que sea circular. Entonces esto es falsa. No puede ser. Necesitarían ser iguales, si no va a ser elíptica sobre uno de los ejes. Y la última dice que el campo tiene polarización elíptica si son 60 grados. Esa de entrada, uno fácilmente dice que es verdadera. ¿Por qué? Porque si no es lineal y no es circular, es elíptica. Y ese ángulo no cumple ningún criterio ni para circular ni para lineal. Entonces, sí, tiene que ser verdadera, va a ser elíptica. Por descarte es fácil sacarlo ahí, ¿verdad? Y listo. Esos son los problemas que traía para hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta de algo. Ya les robé 5 minutos ahí. Bueno, si no hay preguntas, bueno, aquí me quedo. Si alguien quiere preguntar algo, pero entonces les envío ahorita la corrección del enunciado de la tarea, del errorcillo ese, y estudien y nos estamos viendo el miércoles que tenemos ensayo de quiz y demás. Aquí voy a... Profe, gracias. Bueno, pura vida, que les vaya muy bien. Gracias, profe. Hasta luego. Profe, yo tenía una duda. Dígame. Primero, en la onda incidente, ¿el alfa tiene signo positivo o negativo? ¿En dónde me dicen? No aquí, sino en reflexión y transmisión de ondas, en ese tema. Una onda incidente, ¿el alfa sería con signo negativo o positivo? En la referencia que hemos utilizado siempre es negativo, ¿sabe? Estamos hablando de que si esta es la frontera, entonces la onda incidente se va a ver así, ¿verdad? Ajá. Y esto sí tiene un alfa, digamos, un E a la menos alfa Z. Eso quiere decir que conforme la onda avanza hacia la frontera, se va atenuando, ¿verdad? O sea, Okay. si usted tuviera que graficar la magnitud de esa onda, supongamos que usted quiere graficar cómo se ve desde aquí hasta la frontera, ¿verdad? Lo que sería la magnitud de la onda 1 incidente, esa gráfica es una gráfica, bueno, aquí no me queda muy bien el dibujo, ¿verdad? Pero es exponencial decreciente. O sea, va a ir cayendo hacia allá, entonces, porque la onda avanza hacia ahí, entonces en ese sentido se atenúa. Entonces, sí, esto es un E a la menos alfa 1Z. Para una onda que se mueve en ese sentido. Para la onda reflejada, es al revés. Ella se atenúa desde la frontera hacia el otro lado, porque es la dirección de avance, ¿verdad? Ajá. No sé si eso sí lo tiene claro. ¿Le queda claro? No, sí, eso sí. Es que entonces, digamos, si tomara como referencia la frontera,
hacia la izquierda, entonces ya tendería como a infinito el valor de la incidente, ¿no? Sí, Sí. parecería infinito en realidad. Lo que pasa es que eso nunca va a ser así porque la onda nace en algún punto y a partir de ahí se atenúa, ¿verdad? Ella empieza en un Ok, valor sí, sí. finito y se va a ir atenuando. Si no sabemos esa longitud, sí, matemáticamente ella va a llegar a infinito en algún momento, pero eso no, en realidad no es así, ¿verdad? Recuerde que esa gráfica es una asíntota, ¿verdad? Entonces, por más bajo que sea el valor que esté ahí, usted tiene que llegar a un momento al valor o el que nació, digamos, pero eso no sabemos dónde es que nació. Pero sí, matemáticamente le podría dar infinito en algún punto, eso es cierto. Ok, y lo otro es que, digamos, ahí hice ya como unos gráficos para la tarea Ujú. y lo hice como medio GIF, como un GIF, lo hice. Ok, Pero qué bonito. probando valores del tiempo, y si probar, no sé, un valor de tiempo t igual un segundo y aumentando de un segundo, no se iba a notar como una diferencia en la onda estacionaria. O sea, la magnitud se iba a mantener igual. Entonces me preguntaba, ¿por qué es eso? ¿Por la No, frecuencia? no, si tiene que cambiar la onda estacionaria, digamos, recuerde que la onda estacionaria está definida por un par de términos por ahí, ¿verdad? Entonces, esa onda estacionaria tiene, bueno, depende si es campo magnético, depende, pero tiene un sen de omega t y tiene un sen de beta z, ¿verdad? Ujú. Entonces, en esa onda estacionaria, sí tenemos el hecho de que sean mínimos, ¿verdad? Y sean máximos. Entonces, digamos que si tenemos algo así, dibujándolo muy rápido, con el tiempo lo que ocurre es que la onda se va a ir haciendo más pequeña, ¿verdad? Porque es esta onda multiplicada por este seno que va entre 1 y menos 1, ¿verdad? Entonces en algún momento Ajá. va a ir decrementando. Ahora, si decís que siempre te queda igual, hay algo que está extraño en las ecuaciones o en el tiempo según la frecuencia que estás usando. Habría que Sí, ver es que cuál es la... digamos, por ejemplo, si uno pone en la calculadora 2pi por 1 kHz y un segundo, le va a dar 1. Si pone con 2 segundos, le va a dar 1. Mm, Siempre le va a dar como... ahí habría que ver, deberías elegir tiempos donde veas que efectivamente te cambie, porque digamos, si está bien programada la ecuación, ¿verdad? Esto es estático, digamos, y es la parte externa de eso, y eso lo único que hace es darle Ujú. escala a esa que está ahí. Entonces habría que ver si esa función está bien programada o qué, ¿verdad? Si te está dando los valores, porque eso es una función seno. La función seno por naturaleza está entre -1 y 1, ¿verdad? Entonces en algún momento la empieza a hacer pequeña, en otro momento la vuelve negativa, por eso es que ella se ve así. Sí, no, es que también probé entonces con, no sé, como nanosegundos y ahí sí cambiaba, pero Pues, es en nanosegundos. sí, habría que ver qué es lo que anda mal ahí. Porque el argumento de esto es periódico, ¿verdad? Y esa cosa Ujú. que usted le metiera números muy grandes debería cambiar. Puede ser que de pura casualidad siempre esté eligiendo un periodo del tiempo donde el seno le da 1, ¿verdad? O sea, yo lo que le diría es valor, elija una corrida de valores donde el seno efectivamente cambie entre 1 y -1 y pruebe solo con esos valores. Pero Ok, esos valores dependen de la frecuencia. que está bien, gracias. Ujú. Ok. Bueno, si alguien tiene algo más que preguntar, acá estoy.